Y aquí estamos, en el mundo final. No me gusta discutir esta parte y todavía me molesta mucho, pero es algo que tengo que hacer para poder dejar esto atrás. A estas alturas era ya muy consciente de la naturaleza anómala del juego, pero Zenith fue diferente a los otros mundos. Mientras que los demás eran ciertamente extraños, a veces aterradores, Zenith se asemejaba más a una retorcida pesadilla. No fue necesario ir más allá de la pantalla del tablero para ver indicios de que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura rojo sangre del tablero y la música, que era una estremecedora melodía silbante. Pude darme cuenta de que tenía a Solomon y Anguirus de regreso, lo que me hizo sentir un poco más tranquilo dentro de lo que cabe. Luego de analizar los personajes con los que contaba, desplacé la pantalla hacia la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. En esta ocasión debería de enfrentarme a Destoroyah y Ghidorah. Pero a juzgar por el icono se trataba un Ghidorah diferente al original, ya que él mismo se encontraba parado en el suelo en lugar de volando. Llamó mi atención también un icono rojo rosado grotescamente detallado. No podía adivinar qué se suponía que representaba, y la perspectiva de tener que descubrirlo me provocó un miedo que no había sentido hasta el momento por ningún nivel. Volviendo a mi lado del tablero, decidí que no había mucha opción más que hacer mi rutina habitual, es decir, pasar al nivel quiz antes de hacer cualquier otra cosa. Me sobresalté cuando apareció esto en mi pantalla, acompañado de una versión terriblemente distorsionada del tema de contraseña. Parecía como si Kara hubiera sido víctima de algún glitch terrible. ¿Es esto a lo que se refería cuando me pregunto si lo extrañaría? Sabía que esto sucedería. Mis pensamientos y conjeturas se detuvieron de golpe cuando noté que la pantalla estaba fallando, aparentemente desmoronándose, mientras estaba inactivo. Sin dudarlo un solo segundo salí corriendo. Y cuando regresé al tablero me percaté de que, por alguna razón desconocida, se me había otorgado un nuevo monstruo. Ni siquiera me habían preguntado si quería uno. Intenté seleccionarlo y sucedió esto. ¿Qué diablos está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando y ni siquiera había comenzado a recorrer los niveles todavía. No podía entender por qué me dieron un nuevo personaje al azar, solo para luego negarme su uso. Por el momento lo poco que podía hacer era ver la última pantalla de TV. Sin animación. Sin música. Muerto. Cada instinto que tenía me decía que dejara de jugar, que simplemente apagara la consola. Incluso sospecho que algo en el juego mismo podría haber estado intentando advertirme sobre lo horrible que era este último mundo. La idea de rendirme y seguir con mi vida ganó fuerza dentro de mi mente. Sin embargo, no podía hacer eso ahora, no en el último mundo. Además, después de burlarse de mí con recuerdos de Melissa, sentí que el juego me debía algunas respuestas. ¿O acaso lo que en realidad quería era retribución de algún tipo? No importaba. Lo que importa es que debía continuar hasta el final. Me di cuenta de que el primer nivel era un templo rojo, así que al menos estaría familiarizado con los gráficos del nivel. Decidí recorrerlo con Godzilla, el monstruo con el que estaba más familiarizado. Godzilla se había encogido, los medidores de nivel y puntuación habían desaparecido y las caras de las estatuas del Templo Azul habían regresado. La música también era similar a la del Templo Azul, vocalizaciones extrañas e inquietantes. Intenté levantarme el ánimo pensando, bueno, si este nivel es como el Templo Azul, entonces eso podría significar que no hay enemigos con los que lidiar. Mi suposición no pudo estar más alejada de la realidad. Después de una corta caminata, los ojos de las estatuas comenzaron a brillar y un grupo de bestias del laberinto de sombras cargó contra mí. Como venían desde la sección derecha de la pantalla, tuve que abrirme paso a través de ellos. Esta batalla puso a prueba mis reflejos, pero gracias a mi velocidad pasé a través de las bestias. Dieron potenciadores de salud después de morir, lo que ayudó a recuperar el daño que me habían provocado. Sin embargo, mientras continuaba por el pasillo, los ojos de las estatuas volvieron a brillar, aparentemente convocando una nueva oleada de bestias. Parecía ser el mismo número de ellas, pero esta vez estaba menos preparado y sufrí más daño en consecuencia. Había atravesado 4 de estas olas hasta que llegué al final del pasillo, donde utilicé un rayo de calor para lanzar al último de los monstruos por el borde hacia un abismo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, después de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, un camino de ladrillos apareció lentamente ante mí. Seguí el camino, que me mantuvo avanzando hacia la derecha hasta detenerme en una pared,
donde tuve que avanzar verticalmente saltando bordes. Mientras continuaba avanzando me encontré con nuevas criaturas y una especie de santuario extraño, que tenía una estatua de la bestia del infierno y alguna otra criatura que no reconozco. A medida que avancé, el camino tomó dirección descendente. Tuve que apuntar con cuidado mis saltos para evitar a los enemigos, que abundaban en esta parte del escenario. No tenían muchos ataques, pero fácilmente podían empujarte por el borde de una plataforma. Al final de este túnel, había unas cuantas plataformas pequeñas flotando sobre la nada. Aterricé en una hacia la izquierda de la pantalla y luego algo cayó desde arriba. Parecía el ángel azul del cementerio, excepto que ahora era de color rojo sangre y tenía rostro de calavera. Cualquiera de los sentimientos agradables que tuve del ángel azul no estaban presentes con el de color rojo, y mientras flotaba, las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar al igual que las estatuas, convocando monstruos para atacarme. Seguramente este no era el mismo ser benevolente que me encontré antes, debe ser algún tipo de impostor o un semejante corrompido. La batalla fue estresante, ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tuve que enfrentarme a múltiples oponentes, así como a la amenaza que representa la gravedad en un nivel de plataformas. Para empeorar aún más las cosas, a medida que el ángel rojo sufría daño, algunos de los paneles caían. Llegada la última instancia del combate solo quedaban 3 plataformas. Pero mi suerte aún no se había acabado, justo cuando pensaba que todo había terminado, golpeé al ángel rojo una vez más, y resultó que un último golpe era todo lo que podía soportar. Una vez el ángel rojo se desintegró por completo, el juego volvió instantáneamente al tablero de Zenith. Movíamos al escenario más cercano al templo rojo, que parecía ser un montón de letras superpuestas que deletreaban matar, e inicia el nivel. Como sospechaba, todos los gráficos de nivel estaban hechos de letras superpuestas. Y Mothra, al igual que Godzilla en el nivel anterior, se redujo a la mitad de su tamaño. Empecé a sospechar que todas las instancias de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien pusiera todos los sonidos que una NES era capaz de producir en una licuadora y luego los juntara nuevamente en una canción. Tuve que bajar el volumen de mi televisor debido a lo desagradable que resultaba. Jugar como Mothra hizo que esquivar a los enemigos fuera más fácil, pero aún así estaban decididos a atacarme. Los primeros oponentes que vi fueron gigantes sin cabeza, y más tarde hubo monstruos híbridos creados a partir de jefes anteriores, como por ejemplo una extraña criatura con cabeza de biollante. Tras pasar 5 minutos, durante los cuales no vi nada nuevo, el nivel pasó a otro segmento. La música cambió de pitidos fuertes y molestos a algo mucho más ambiental y amenazador. Los gráficos del nivel también cambiaron, ahora luciendo como un depósito de chatarra empapado de sangre. La forma en que todo en este nivel era rojo hizo que resultara repugnante verlo. Los enemigos se multiplicaron en número, nunca dejando de seguirme y se volvieron cada vez más difíciles de evitar. Y al final del nivel, la situación alcanzó un clímax, cuando los enjambres de monstruos se fusionaron en un enorme y aterrador híbrido. Una vez que superé el shock inicial, descubrí la manera de destruir este nuevo oponente, disparar constantemente rayos oculares al cúmulo de Hedorah que formaba su cabeza. Si la criatura era atacada en otra zona, simplemente regeneraba el daño. Incluso con una estrategia de combate trazada, esta fue una pelea extremadamente difícil. Yo diría que fue tan difícil como luchar contra la bestia lunar, si no más. Su ataque más recurrente era lanzarse hacia adelante con sus brazos cubiertos con sierras y cuchillas de gigante, que al contacto drenaban salud instantáneamente. Cuando la contienda terminó, los monstruos restantes colapsaron en un montón. Luego ellos, y el suelo debajo de ellos, comenzaron a desintegrarse y hundirse hacia el fondo de la pantalla. Cuando regresé al tablero, pensé, hasta ahora, el juego ha puesto primero los niveles más fáciles, si ese es el caso, ¿qué tan malo será el resto de Zenith? Con 2 niveles abajo y 3 por recorrer, mis monstruos y yo nos habíamos afianzado en el mundo de pesadillas que era Zenith. Decidir qué medidas tomar a continuación era más tenso y difícil que nunca. Pero en última instancia, no tenía forma de saber cómo serían los siguientes niveles o que tan bien estarían preparados mis monstruos para ellos, así que mi única opción era adivinar. Intenté interpretar lo que eran los iconos de los siguientes niveles que tenía delante. El último nivel antes de las batallas contra los jefes obviamente representaba algún tipo de área volcánica, con lava y llamas abiertas. El icono del medio todavía no supe darle un significado, más allá de que parecía carnoso y vagamente parecido a algún tipo de órgano. El que estaba más cerca de mí,
y a punto de ser explorado, parecía enredaderas espinosas que cubrían un charco de color rojo. Supuse que este sería un nivel con ríos de sangre, como el nivel de persecución de Dimension. Como tal, elegí Anguirus, porque debido a su movimiento rodante tendría la ventaja en términos de velocidad mientras estuviera sumergido. El nivel que yo llamo Lago de Sangre fue como lo supuse. Ríos de sangre acompañados por enredaderas cubiertas de espinas, que se encontraban esparcidas por los lados del suelo. La música era bastante débil, pero podía escuchar un tamborileo distintivo y algunos otros instrumentos, muchos ecos, y a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcionó ver que Anguirus fue encogido tal como lo habían sido Godzilla y Mothra. Al parecer todos los niveles de Zenith serían así. Me sentí menos seguro con mis monstruos gigantes que ya no eran tan gigantes. Caminé sin interrupción durante solo un minuto hasta que mi camino llegó a un callejón sin salida. Había un enorme espacio entre el suelo por el que caminaba y el suelo a la derecha de la pantalla. Lo habría cruzado nadando y seguido caminando hacia la derecha, pero debido a la enorme masa de zarzas en el camino, no había a dónde ir. Dos criaturas con membranas planeadoras en sus brazos y bocas similares a las de una lamprea estaban encaramadas en enredaderas extendidas. Me chillaban, como lo hace un cuervo con un invasor de su territorio. Otra demostración desconcertante de posible sentencia por parte de las criaturas de este juego. Si es exacto referirse a ellos como del juego, claro está. Descendí al lago de sangre, hundiéndome lentamente hasta el fondo. Enemigos acuáticos estaban presentes por todas partes, y eran ciertamente difíciles de evitar. El tiburón negro en particular era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré uno. A medida que la escena se volvía cada vez más concurrida nadé hasta la superficie y descubrí que estaba llena de cadáveres flotantes. Espeluznante, pero al menos no son una amenaza. O eso pensé, hasta que todos cobraron vida y saltaron sobre mí. Estaban tratando de hundirme y drenaban mi salud mientras lo hacían. Todos atacaron en grupo, y cuando me quitaba uno, otro saltaba sobre mí por detrás. Tuve que hacerme una bola y rodar para que me soltaran, y cuando lo hicieron me retiré rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a otro camino terrestre. Una nota sobre las zarzas: puedes pararte sobre ellas pero causa daño, y también es posible destruir algunas de las enredaderas, pero solo las más delgadas. Tuve que derribar múltiples vides, además de lidiar con más enemigos. En cierto momento fui interrumpido por una pantalla. El mensaje solo estuvo durante unos 30 segundos, luego, cuando volvió al nivel, me encontré frente a otro callejón sin salida y una criatura humanoide embarazada colgada de la parte superior derecha de la pantalla, mediante lo que parecía ser una columna vertebral o, quizá más acorde con el mensaje recién mostrado en la pantalla, un cordón umbilical. Al instante, el vientre de la criatura se abrió, para dejar salir algo de su interior. El jefe del lago de sangre se hizo presente luego de que la parte inferior del cuerpo de la criatura azul cayera al lago. El nuevo enemigo vino volando hacia mí, emitiendo un grito estridente y cortante. Me vi obligado a retroceder. El murciélago era un jefe con mucha movilidad, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía por el suelo, el monstruo abrió la boca y disparó una ráfaga de proyectiles en forma de aguja. Salté por encima de ellos, esquivándolo la ráfaga, y logré darle un golpe en la cabeza, tras lo cual empezó a volar fuera de mi alcance. Mientras el murciélago volaba, disparó una corriente de fuego desde las cuencas de sus ojos y comenzó a intentar golpearme con las llamas. Rodé por el suelo, lo que agotó mi poder, pero nos puso a la misma velocidad. Este ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayor parte de mi salud drenada, regresé al borde del nivel, y la gran zarza que bloqueaba la salida ya no estaba. Ahora, solo quedan 2 niveles por recorrer. ¿A quién enviar esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando a Solomon. Y también, el misterioso quinto monstruo. Intenté nuevamente acceder a él, pero sin suerte. Elegí usar a Godzilla nuevamente para el siguiente nivel y a Solomon para el final. El penúltimo nivel era a lo que yo me refiero como el nivel orgánico, que fue el más desagradable visualmente de todos. Desde el principio pude ver que los gráficos eran extrañamente diferentes. La atmósfera era espantosa y premonitoria, con la adición de la música fuerte y zumbante. Temía lo que vería en estos niveles, y solo pasaron unos segundos antes de que apareciera algo.
Dos repulsivas cosas. Es difícil describir la mayor parte de este nivel. Todo tenía este inquietante aspecto semi-real. La mayoría de los enemigos parecen a medio camino entre animales reales y trozos de carne deformes con dientes. También vale la pena señalar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y aunque la mayoría no eran muy inteligentes, cada uno de ellos necesitó alrededor de 30 golpes para ser derrotados. Debido a esto, era mejor idea huir de ellos que luchar, pero nunca estaba claro exactamente en qué dirección correr. Si bien la mayoría de los niveles implicaban ir hacia la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel era principalmente descendente, caminando hasta el borde de una plataforma y saltando a una inferior. No había forma de estar seguro de que se seguía el camino correcto, ni tampoco ningún medio aparente de volver a subir a las plataformas más altas si era necesario. Además, ciertos enemigos actuaban como si supieran que tenías que saltar y se paraban en el borde de una plataforma inferior, esperándote. Cuando esto sucediera, sería necesario regresar y esperar hasta que el monstruo se fuera. A medida que avanzaba me encontré con plataformas apiladas una encima de la otra con poco espacio entre ellas, pareciendo un laberinto. Esto significaba que no podía saltar y dificultaba escapar de los enemigos. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de atravesar estos laberintos fueron las bestias de 4 patas que se ven al comienzo del nivel. A la dificultad se sumaban monstruos largos parecidos a una tenía, que se elevarían entre las plataformas con la intención de atrapar a cualquier incauto que se acercara. El único ataque al que respondieron fue el rayo de calor, lo que haría que volvieran a encogerse de vuelta hacia abajo. Pero esto costaba aún más poder y no podía permitirme el lujo de prescindir del rayo de calor por mucho tiempo. Mientras intentaba evitar las abominaciones que habitan en este nivel, descubrí que si te quedas inactivo en un lugar durante demasiado tiempo, el suelo intenta absorber a tu monstruo. Todo parecía indicar que incluso el nivel era orgánico, y que también estaba en mi contra. Creo que faltaban unos 4 minutos para el final cuando este nivel comenzó a provocarme malestar físico real. La tensión me estaba afectando y tener que contemplar todas esas vistas repugnantes me provocaba náuseas. Casi detuve el juego para buscar una bolsa para vomitar, pero pude mantener la calma. También encontré un truco al final del nivel, aunque ya era demasiado tarde para que realmente me sirviera de algo. Si dos especies diferentes de monstruos se encontraban cara a cara, pelearían entre sí y me dejarían en paz. No causé esto intencionalmente, simplemente sucedió. Finalmente llegó el momento de otra pelea de jefe. Ciertamente era feo, pero no tan horrible como temía que fuera. Pero más importante que lidiar con su apariencia era derrotarlo, y como para empezar tenía menos de la mitad de mi barra de salud, no había lugar para errores. Estaba unido al suelo cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se desprendió del mismo y empezó a flotar. Se movía rápido, a diferencia del jefe de Lagos de Sangre, no parecía estar atado a la gravedad. Incluso fue capaz de volar por el suelo sin ningún efecto de colisión. Asumo que esto en realidad debía interpretarse como que se fusionaba con la estructura orgánica que formaba el nivel. Usó esto en su ventaja, desplazándose a través del suelo y emergiendo aleatoriamente para morderte. Pero abandonó esta estrategia después de unas cuantas patadas bien dirigidas a la cara. El área rosada en su mandíbula superior era un punto débil, demasiados golpes allí le provocarían espasmos incontrolables. La nueva estrategia era flotar rápidamente hacia arriba y hacia abajo mientras se movía hacia adelante y hacia atrás por el escenario, tratando de mantener constantemente sus mandíbulas apuntando hacia mí. El nivel de salud de Godzilla se estaba volviendo crítico en este punto, e hice spam del rayo de calor, ante el cual el jefe no parecía tener defensa. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido la cabeza, corriendo rápidamente de un lado a otro y crujiendo sus mandíbulas. Tuve que agacharme debajo de él y luego atacar cuando estaba de espaldas. 20 golpes más y fue destruido. Un último nivel por recorrer. Finalmente todo se redujo a un último nivel. No lo dudé, seleccioné a Solomon y entré. Quizás un poco demasiado rápido. Reconozco que me encontraba ansioso. Este último nivel fue definitivamente el tope de la desconexión entre lo que la NES era capaz de hacer gráficamente y lo que la versión que estaba jugando podía crear. La música también me llamó la atención, fue una de las únicas canciones que apareció más de una vez, el horrible chillido de cuando la bestia del infierno apareció en el cementerio. Tan pronto como comencé,
ya había un enemigo preparado para atacar, un centauro que empuñaba un látigo como arma. Y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, varios centauros más aparecieron. Viniendo de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo, era demasiado que manejar. El vuelo de Solomon me salvó de sufrir demasiado daño al comienzo del nivel. Los centauros lo siguieron, pero parecían incapaces de saltar. Después de escapar de los centauros noté huecos en el suelo. Mientras intentaba evitar a los enemigos con boca de espada que saltaban en pleno vuelo, me acerqué a la superficie de la lava y una criatura emergió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero sí logró sobresaltarme. Maniobras cuidadosas se necesitarían para evitar una muerte instantánea aquí. A medida que aparecían nuevos enemigos, el nivel pronto se volvió muy difícil. Muchos de los problemas procedían de los fornidos demonios rojos que se encontraban en la cima de montañas altas y estrechas, arrojando fuego. Los superé esperando hasta que estuvieran de espaldas y golpeándolos con una patada voladora, lo que provocaba que cayeran a la lava. Fue en ese momento que noté que no estaba ganando salud alguna al matar enemigos. No todo el suelo era estable. En un momento, quedó reducido a pequeños trozos que lentamente se desplazaron hacia la derecha. Algunas secciones del piso se hundirían en la lava al aterrizar sobre ellas, y no había forma de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Estar tan cerca de la lava aumentaba la amenaza de las criaturas de lava, y esto era muy frustrante. También tenía mucho calor, lo que me dificultaba concentrarme. Me sentía como si estuviese siendo víctima de un sarpullido por calor. Tuve que detenerme periódicamente para beber agua. Es casi seguro que esto se debió al juego, y no a mi imaginación, pero seguí sacando ese pensamiento de mi cabeza por mi propia salud mental. Al final de la etapa, me encontré con el jefe que surgía de la lava, y su llegada se notó como un rugido impío. Cuando caminó en tierra, vi lo gigantesco que era. Tenía varias veces el tamaño de Solomon. Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió la boca y soltó una enorme ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente al jefe para dispararle un rayo de calor a la cara, haciéndolo tropezar hacia atrás. Si no tropezara hacia atrás, habría seguido moviéndose hacia la izquierda hasta obligar a Solomon a meterse en la lava, ya que no había más terreno al alcance. La bestia tuvo que esperar entre usos de su aliento de fuego, ya que parecía costar una gran cantidad de energía. Usé este tiempo para atacarlo. Pero el fuego no era el única arma de mi enemigo. Tenía que tener cuidado con que me golpeara con sus garras. A medida que su salud disminuía, se movía más rápido y la batalla se sentía como un tira y afloja entre los dos monstruos sobre este puente de tierra. Después de unos 40 golpes, el jefe fue derrotado y cayó hacia atrás en la lava de donde vino. Y entonces, se completó la etapa final. Por fin todo se redujo a 2 jefes y un encuentro final con la bestia del infierno. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de vencer, así que lo enfrenté primero. La música clásica de Ghidorah Battle del original comenzó cuando me enfrenté al nuevo King Ghidorah. King Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente atacó con rayos de gravedad, que fueron más dañinos que el rayo de calor de Godzilla. Adopté la estrategia de golpear constantemente a Ghidorah en cada oportunidad disponible para evitar que usara el ataque. Pero Ghidorah pronto se dio cuenta de mi táctica y comenzó a emplear ataques físicos también. Golpearía con cada uno de sus cuellos, empujándome hacia atrás y haciendo imposible acercarme lo suficiente para darle un puñetazo. Pero tuve una idea: esperar a que se lanzara con una de sus cabezas, e inmediatamente dispararle con el rayo de calor. Funcionó y, para mi sorpresa, el rayo de calor había destruido la mitad de la cabeza de Ghidorah. Pasaron solo unos segundos antes de que me diera cuenta de a qué conduciría esto, y efectivamente, King Ghidorah estaba usando el poder del fallo para transformarse en Mecha King Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió fue el repentino cambio de música. La había escuchado antes, pero no era del juego original de NES, era del juego Super Godzilla, durante la pelea contra Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah fue el más mortífero, la mano de máquina. Muy similar a la sierra de Gigan, inmoviliza al monstruo rival y drena rápidamente su barra de salud. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera causar demasiado daño, el tiempo se acabó. Necesitaría derrotar al Mecha King Ghidorah rápidamente para evitar que usara la mano de máquina, así que envié a Solomon a luchar contra él. Los dos monstruos estaban igualados en fuerza.
Pero Solomon era más rápido, y cortando y disparando rayos de calor sin pausa, el monstruo cyborg pronto conoció su fin. Con Ghidorah derrotado, volvía al tablero. Ahora superaba en número al enemigo por 4 monstruos a 1, y la victoria parecía estar pronto al alcance de la mano. El icono de la base había cambiado a un color rojo sangre. Podía sentir odio emanando de él. Comencé la pelea contra Destoroyah con Anguirus y la música era la misma que la de Ghidorah. Cuando comenzó la pelea, Destoroyah estaba en forma microscópica. Después de un golpe, se transformó en juvenil, que tenía pocos ataques y también fue tratado con facilidad. La pelea se volvió seria una vez que Destoroyah entró en la forma agregada, obteniendo el uso de brazos grandes y el rayo de microoxígeno. El ataque rodante de Anguirus, que había sido muy útil hasta ahora, se volvió inútil porque Destoroyah me atacaba constantemente con sus grandes brazos cuando intentaba usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar en la fuerza bruta. Justo antes de que se acabara el tiempo, Destoroyah había cambiado a su forma voladora, contra la cual Anguirus no era apto para luchar. Al volver a entrar, luché contra la forma voladora con Mothra, lo cual parecía apropiado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mucho mejor equipada para esquivar y contrarrestar los ataques de Destoroyah volador, así que la pelea estaba a mi favor. Sin embargo, la música de lucha de Mecha Ghidorah comenzó a sonar y Destoroyah cambió a su forma final antes de lo esperado, lo que cambió drásticamente las tornas. Los ataques de Mothra le estaban haciendo muy poco a Destoroyah, y tuve que moverme furiosamente para evitar daños mientras esperaba que se acabara el tiempo. Aunque sería casi imposible vencer a Destoroyah con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. Destoroyah forma final era muy resistente a recibir daño, y el enemigo fuertemente armado no sería derrotado sin una larga lucha. En la última parte de la pelea no usé mucha estrategia, solo ataqué tan rápido y tan brutalmente como me fue posible. En su última barra de salud, Destoroyah intentó un último contraataque, un rayo de energía desde su pecho. No sé qué tan poderoso habría sido, porque justo antes de que pudiera disparar le dio un puñetazo a Destoroyah en la cavidad torácica, destruyéndolo. Y eso fue todo, el último jefe Kaiju ya no estaba. En medio de toda la emoción, había olvidado brevemente que todavía quedaba una última cosa por hacer antes de que el juego terminara. Ver el icono nuevamente me golpeó como una tonelada de ladrillos y me quedé paralizado por unos minutos. Había ido muy lejos para llegar a este punto. Pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber cómo iba a ser este último encuentro. Antes de que pudiera permitirme pensar más en ello, moví a Godzilla y comencé la etapa. Estás aquí ahora. Esto es el fin. Solo una última cosa y luego todo se acabará. Y cuando la pantalla cambió, había nada. Solo Godzilla y una pantalla negra. Caminé hacia adelante y hacia atrás. Disparé un rayo de calor. No pasó nada hasta que escuché algo, el tenue sonido de un tambor familiar. Hola, Carpincho Dan al habla. Espero hayas disfrutado el video. Y si así fue, sería de gran ayuda que te suscribas, des like y dejes un comentario. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.